Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video, ya ustedes vieron el título, vamos a dar las favoritas pre-llegada del Miss Universo 2022. Finalmente llega la concentración universal y este video lo hago acompañado de muchísima gente. Pero la que están viendo en pantalla es mi queridísima amiga Yancy Solís. Ella es, por supuesto, asesora de imagen, de misses, de modelos, influencers y bueno, una cantidad de gente. Si usted se quiere dejar asesorar, pues escríbale a Yancy. Yancy, bienvenida, amiga. Hola, bienvenida. Buenas noches, Daniel. Un gusto estar contigo. Ya para cerrar el año casi, ¿no? Sí. Ya para cerrar el año, nada, para mí es un placer cerrar este año prácticamente contigo, en tu compañía y de mucha gente que más adelante va a aparecer en este video. Daniel Ramos presenta. Yancy, vamos a empezar con las favoritas pre-llegada del Miss Universo, esas que tienes tú en tu lista, por supuesto, y más adelante yo también les voy a dar las mías. Bueno, a mí me encanta Guatemala. Guatemala por la experiencia que tiene. Me gusta porque es una mujer altísima. Me gusta porque tiene ángel. Y yo creo que, bueno, que ahora que vuelve, pues Guatemala al Miss Universo, espero que le haga un buen trabajo con esta candidata. A mí también el cambio de cabello. Me gusta sí, muchísimo Guatemala. Y el cambio de cabello. El cambio de cabello, por supuesto, me gusta muchísimo más rubia. Va más con su tono de piel, ¿verdad? Que ella tiene un tono de piel frío y me gusta su porte. Ella tiene mucho porte de reina y yo soñaba viéndola en un Miss Internacional o en un Miss Universo y se me ha cumplido el sueño. A mí también me encanta Guatemala, la tengo dentro de mis favoritas y me encantó ese cambio de color. Sí, me gusta Paraguay. Hoy la estaba viendo. Me gusta que estos países estén dando buenas candidatas y esta mujer tiene un súper cuerpazo. Hoy la vi en traje de baño, tiene un súper cuerpazo. Creo que también puede hacer un buen trabajo, creo que puede clasificar. Me gusta México, a pesar de que al principio no me llamaba mucho la atención, ahora me llama un poco más la atención. Creo que también puede hacer un buen trabajo. No tengo a México en mis favoritas. Por lo pronto, quizás cuando inicie la competencia a lo mejor la meto allí en mi top. Brasil me fascina. Brasil no, ¿cómo te explico, Daniel? No era como la belleza típica y tal, pero ahora la veo su evolución, está muy bien. A mí siempre me encanta es una mujer que habla un montón de idiomas, es una mujer muy preparada y yo creo que Brasil nos ha estado acostumbrando a que sus candidatas dan la talla y yo creo que con ella no va a ser la excepción. Totalmente. Me gusta porque es muy camaleónica. A mí me gustan las misas camaleónicas. A mí me gustan las misas en las que yo, digamos, entro a la cuenta en su Instagram y veo diferentes estilos, diferentes cambios de imagen, porque eso es lo mío, ¿no? Y yo creo que ella me da todo ese juego y ha ido mejorando muchísimo en cuanto a imagen, que era uno de sus debilidades, ¿verdad? Porque la oratoria es inmejorable, ¿verdad? Tú lo has dicho todo. A mí me encanta Brasil, me fascina esa niña. A mí me fascina Brasil. Luego yo tengo Argentina. Me gusta ella, bueno, también tiene experiencia. Me ha gustado hay algunas cosas de ella en imagen que me gustan, otras no, pero yo creo que ha hecho un buen trabajo también. Me gusta su versatilidad, a pesar de que a muchas personas no le gustan, a mí me gusta y yo creo que va a ser un buen papel también. Sudáfrica me gusta también, me gusta.
porque es étnica. Yo pienso que esas negras siempre tienen que estar en esas clasificadas, ¿verdad? Creo que está haciendo un buen trabajo y creo que va a pisar bien cuando llegue al certamen también. A mí me gusta su naturalidad. Me encanta la naturalidad de Sudáfrica. Exacto, es lo que Sudáfrica nos tiene acostumbrado a otro tipo de mujer y ella es como muy fresca, muy natural. Total. Me gusta mucho Vietnam. No olvidemos que las asiáticas siempre nos sorprenden con esos cambios, con esos equipos de trabajo que tienen detrás, ¿verdad? Y yo creo que ella también va a venir a pisar fuerte. Es una belleza asiática diferente y obviamente sus cambios también me gustan muchísimo. Tengo a Panamá, me fascina Panamá, me fascina esa morenaza. Esa foto de oficial a Miss Universo para mí fue la mejor, esa fuerza que ella irradia. Máxima, bellísima. Esa belleza, ese cabello, ese rostro, es una morenaza, pero con esos rasgos tan finos, tan sofisticados. Ella me llama muchísimo la atención y creo que también nos va a deleitar con su participación. Luego tengo a Cambodia. Cambodia me gusta también. Muy bien. Cambodia me gusta e incluso antes de ser coronada ya me llamaba la atención. Tiene un impacto en su rostro que tú la ves y quieres volver a verla. Sí, es llamativa. Tiene fuerza. Alemania me gusta, es una de las rubias más bellas que he visto, digamos, dentro de todas, a pesar de que Europa tiene tantas rubias. Yo creo que Alemania es uno de los rostros más hermosos que hay en la competición. Vamos a ver, Curazao me gusta también. Curazao me gusta. Bellísima. Es hermosísima y yo creo que Curazao nos ha mandado muy buenas candidatas los últimos 2 años, ¿no? Creo que ha hecho un buen papel y con esta no va a ser la excepción. Esta niña han trabajado también con ella en cuanto a su imagen, a su proyección. Me encanta cómo la están llevando, cómo la han refinado y lo elegante que se ve. Exacto, Daniel, tú sabes que yo soy partidaria de que las reinas hay que trabajarlas en equipo y que tiene que haber un profesional para cada área, ¿verdad? Y yo creo que en la parte de imagen, en la parte de imagen han hecho un excelente trabajo. Hay reinas a las que la imagen no se les debe de retocar tanto, pero hay otras que esa es su debilidad. Entonces tienen que hacer un gran trabajo. Yo creo que ahí han hecho un buen trabajo. Luego me gusta Chile. Chile me gusta muchísimo. Chile me gusta de esas cuentas en las que tú entras y no te aburres porque no. Pero le tengo miedo. Pero tengo miedo con Chile, porque Chile ha venido estos últimos años enviando buenas candidatas y no clasifican, y espero que no pase con ella, porque siento que la han preparado muy bien y tiene un rostro universal, tiene un rostro de Miss Universo. Sí, y es camaleónica, que eso también me encanta. A mí no me gustan las misses que tú siempre las ves suaves o que tú siempre las ves muy demasiado elegantes o que muy angelicales o así. No, me gusta la que me puede dar de todo. Claro. La que me puede dar de todos los estilos de imagen, ¿verdad? Y ella es así. Y yo creo que está fuerte, a pesar de que, bueno, yo creo que las otras dos, es cierto lo que tú dices, han enviado buenas candidatas, pero yo creo que con ella van a llegar a clasificar. Luego me gusta España. España me gusta primero porque recibió corona
y se fue y se puso a trabajar. Y eso me gusta de las reinas, que no esperen Dedicadas. una semana o 2 semanas para empezar a trabajar. Ella empezó a trabajar en el momento. Me gusta todo lo que ha estado haciendo en sus redes sociales, me gustan las sesiones de fotos, me gustan los cambios de imagen, todo lo que nos ofrece. Creo que España, con 2 buenas candidatas que envió y no lograron la clasificación, creo que con esta candidata sí van a lograr clasificar. Yo no la tengo entre mis favoritas por ahora. Italia, por ahora. ¿Te gusta Italia? A mí también. Italia me fascina. Es muy, o sea, Italia es de la parte de Europa, pero es muy latina e incluso es muy parecido el estilo a la de Puerto Rico. Incluso a la de Panamá un poco, o sea, son como un poco parecidas, son esas bellezas, claro, son unas morenas, pero con esas bellezas refinadas, esas facciones refinadas me fascinan. Ella es influencer, ella es muy conocida en Italia, tiene mucha experiencia, tiene muy buena proyección, tiene mucha fuerza, sabe proyectar, sabe caminar y ella me fascina. Yo creo que Italia va a clasificar también. Filipinas me gusta mucho también, una de mis asiáticas favoritas. Exactamente, una de las máximas favoritas. Filipinas me fascina. Sí, me fascina Filipinas. Yo creo que es está entre las 3 asiáticas más fuertes. Esa mujer es elegancia, es sofisticación, fuerza, es clase, es fuerza, es belleza. No me quiero imaginar los looks que ella va a sacar en Miss Universo, porque si desde que fue coronada ha tenido buenos looks, no me quiero imaginar cómo va a salir en la final. Sí, a mí yo creo que ella, incluso yo creo que ella está como que ahí como en mi top 5 por ahí más o menos, ¿ok? Incluso hasta para ganar la corona. Me gusta Puerto Rico. Puerto Rico es una de mis favoritas. Es una mujer, bueno, ya la he mencionado, cada vez que menciono una morena sale ella a relucir, porque para mí ella es lo mismo, es camaleónica, no me aburre su cuenta de Instagram, nos mantiene al día de todo lo que va haciendo, es bella, sabe proyectar, es se para en el escenario y no pasa desapercibida, o sea, en grupo ella es avasallante. Yo no sé, pero el día que ella se coronó como Miss Puerto Rico, era como que ya estaba lista para poner la corona de Miss Universo. Sí, total. Su look. Y cada vez hace cosas diferentes, hace sesiones de fotos diferentes, los colores, todos los colores le van a esa mujer, el turquesa claro, el blanco, el plata, el rojo, el verde, el negro, es que todo le va. Entonces yo creo que esa es una de las fuertes para mí. Puerto Rico, luego Perú. Perú, Perú es como el ángel de Victoria's Secret, ¿no? Cuando ella ganó era para mí como el ángel de Victoria's Secret, ¿no? Muy modelo, bellísima total. Se ha venido adaptando a este rol de Miss. Muy rápidamente. Y creo que ha logrado conectar con todos nosotros, porque ella es muy sencilla, muy simpática, muy natural, muy fresca. Tiene un montón de seguidores, que también eso pues ayuda, porque la seguimos todos. Sí. Y una cosa que me gusta de ella es que puede ser muy sport, muy natural, pero muy sofisticada. Me fascina la publicidad que hizo con Carolina Herrera. Es como que le va ese look así
sofisticación y elegante. Total. Pero a la misma vez yo creo que ya, o sea, sí es modelo, pero ya dejó de ser solo modelo, ya ahora es Miss y ha sabido conectar y eso me gusta porque nos hace partícipes de todo, no solamente como Miss, sino de su vida, de cómo es como persona, y eso me gusta mucho, que las Misses nos muestran un poco cómo son como personas, ¿no? Lo que no me pasa con Filipinas casi que no me muestra esa parte humana de ella, ¿no? Luego tengo a Colombia. Colombia me gusta muchísimo porque es que es como un ángel, tiene ese ángel, esa pureza. Yo la veo a ella próxima. Yo a ella la veo muy, muy Miss Universo, o sea, su estampa de reina, su rostro, la veo a ella haciendo labores sociales, la veo a ella como portada de revista, la veo a ella haciendo muchas cosas. No es como la típica Miss que dice, yo tengo este proyecto social, yo estoy trabajando en este proyecto social, pero no ves nada. De ella ves la parte de ella, de esa belleza que tiene, que obviamente no se puede negar, pero también ves mucho trabajo social en su cuenta. Entonces ves que realmente sí tiene un proyecto social, ¿no? Me gusta mucho porque Colombia, yo creo que es como Brasil, los últimos años ha intentado ganar esa corona, no lo ha logrado, ¿verdad? Pero hacen un gran trabajo. Y eso es lo que me gusta de la organización de Colombia, que hace un buen trabajo, así como lo hace Brasil, ¿no? O lo hace, por ejemplo, Puerto Rico o México. Entonces, yo creo que con ella se puede llegar lejos. Luego tengo, por supuesto, a Tailandia. Su background, me encanta su historia de vida. Y no solamente porque la dueña ahora sea tailandesa, sino porque realmente ella tiene una gran historia de vida. Es guapísima. Y no olvidemos que los asiáticos vienen con una fuerza en la forma de trabajar, ¿no? No sé si te he contado que normalmente ellos cuidan todos sus detalles, ¿no? Ellos es como Brasil. Tiene un equipo grande. Todos sus detalles. Tiene un equipo grande que cada quien se dedica a ellos algo. Tienen su fotógrafo, ellos tienen su traductor, ellos tienen su experto en redes sociales, ellos tienen su maquillador, su peluquero, su profesor de esto, su profesor de aquello. Entonces yo creo que Tailandia, así como Perú y así como Puerto Rico, han venido detrás de esa corona en los últimos años, ¿verdad? Creo que ahí, es más, creo que está por allí la corona, ¿no? No me sorprendería que la pudieran lograr. Luego tengo a Venezuela. Venezuela. Qué mujer, Dios mío. Está haciendo un trabajo maravilloso. Qué mujer. Cada día me enamora más. Nos ha dado un cambio en looks de principio hasta ahora increíble. Es una evolución notoria y eso me fascina. Hasta porque en el eso cuerpo quiere decir ha que se puede trabajar con ella. Ha trabajado mucho en el cuerpo, sí, en los looks, en maquillaje, en estilismo, en todo. Es que cada día me sorprende más y me gusta mucho su personalidad, me gusta escucharla, me enamora escucharla. Es una mujer que si tú la ves, tienes que volverla a ver. Es una mujer que yo sé que es de esas que entran y va a captar mi atención. Entonces, queda una. A mí me encantaría, Daniel, a mí me encantaría que la corona se quedara en Latinoamérica. Ok. Obviamente somos latinos, ¿no? Pero para mí yo creo que esa corona, o sea, yo tengo mis sentimientos encontrados y esos sentimientos encontrados es entre Venezuela y Tailandia. Venezuela y Tailandia, está allí.
Ahí está tu corona. Bueno, Ujú. yo les voy a dar mi top 20. Ya Yancy le dio su top 20. Ahora yo les voy a dar mi top 20 rápidamente. Tengo, por supuesto, a Italia, que también la tiene Yancy. Me encanta esta morenaza. Tengo Estados Unidos, que es diseñadora, al igual que Venezuela. Y me parece que va a ser un trabajo Ay, sí, me maravilloso. olvidé de ella. Tiene mucha fuerza Estados Unidos. Mauricio, que Sí, viene de me olvidé de ella competir. también. Mauricio, que viene de competir del Miss Supranational, que me parece una morena increíble, que la desperdiciaron en el Miss Supra, pero siento que en el mismo universo ella va con todo. Tengo a Curazao, que ya sí también tiene a Curazao, que es una belleza clásica que me gusta mucho. Portugal, que ya trae experiencia de un concurso internacional y ahora está como más repotenciada y con mucha más actitud. También tengo a Guatemala, que el cambio a Rubio fue total. Yancy también tiene a Guatemala, también tengo a Chile, que me parece una mujer encantadora y preparadísima. Panamá, por supuesto, Solaris, me parece que es esta Miss dulce, carismática, que ella se va a ganar al jurado con su personalidad y su humildad. También tengo a Cambodia, una belleza de impacto, que tú la ves y quieres volver a verla. Dominicana, amo esta niña. Siento que Ay, ella, sí. cuando abra la boca, ella no va a dejar para nadie. Porque si algo tiene es una oratoria increíble y ha tenido mucha evolución. Ghana, que me parece que va con una propuesta de look arriesgada, con el cabello rapado, que esta niña en la pasarela es un fuego total. También tengo a Brasil, obviamente, Mia Mamede, esta chica. Brasil viene preparándose año tras año con todo para el mismo universo y este año no es la excepción. Tengo a Sudáfrica, que junto a Venezuela me parecen una de las bellezas más naturales, frescas, joviales. Amo Sudáfrica y sus looks maravillosos, muy étnicos, que me encanta. Tengo a Perú, que me parece una chica fantástica, que ha evolucionado de esa parte de modelo a Miss. Me encanta esa parte humana que Sí. hemos visto quizás de ella, por supuesto esa parte de elegancia. Me gusta muchísimo Perú. Ha venido como trabajando calladita. Tengo a Sí. Vietnam, obviamente. Vietnam, si algo tiene, con la que yo la denomino, es como la bomba. La bomba de este año en cuanto a Sí. belleza, escenario, se crece muchísimo en el escenario. Tailandia, obviamente, que me encanta muchísimo, y al igual que Vietnam, son dos mujeres fantásticas. Filipinas, obviamente, también va a estar allí, y es una de las fuertes que Wow, sí. yo veo a Filipinas en el top 3 del mismo universo nuevamente. Llevan una Sí, yo excelente también. candidata. Puerto Rico, que por supuesto es una mujer explosiva, es una mujer espectacular, con una piel maravillosa. Me encanta muchísimo Puerto Rico. Colombia, obviamente. Colombia ha tenido un crecimiento del Ujú. cielo a la tierra. Siento que ya están como terminando de afinar esos detallitos del look para que vaya con toda la concentración. Y por supuesto, por último y no menos importante, tengo a Venezuela, que Amanda Dudamel nos ha regalado, por supuesto, demasiado contenido en redes sociales. Nos ha mostrado todo lo que está haciendo para lograr esa corona de Miss Universo. Me parece que es una niña que se ha metido a todo el público, a los fanáticos en el bolsillo, muy, muy bien logrado. Bueno, yo estoy en una disyuntiva con tres reinas para coronar. Yo estoy entre Venezuela, Puerto Rico y Colombia. Tengo esas tres reinas y tres latinas. Es una cosa loca, pero tengo tres reinas que me encantan y tres chicas que la pueden dar todo, pero yo voy a poner ganando en esta oportunidad pre-llegada a lo que será el Miss Universo a Puerto Rico, Ashley Ann Cariño. Me encanta esta morena, me encanta, y siento que va a ser un gran trabajo en New Orleans. Bueno, Yancy, tú te quedaste con dos reinas, ¿no fue así? Sí. Yancy, Ahora la pregunta es, ¿se quedará esa corona en Latinoamérica este año? sí, sí y sí. Pero mientras tanto, Yancy, vamos a ver los tops de algunos misólogos a continuación. Hola Daniel, ¿cómo estás? Feliz de poder estar nuevamente en tu canal. De verdad que para mí es un gran honor. Y bueno, aquí van mis 5 favoritas pre-rival al Miss Universe
2022 en enero en New Orleans. Comienzo con la hermosa Miss Puerto Rico. Quiero verla, quiero ver esa morenaza cuando llegue allá a New Orleans. Mi segunda favorita, gran favorita, es Miss Colombia, María Fernanda. También quiero verla allá, cómo se desenvuelve con las chicas. Mi tercera favorita es Miss Philippines, Celeste. También quiero ver cómo se desenvuelve la gran favorita de Asia. La otra que quiero ver, y es mi favorita por supuesto, es South Africa, una morena espectacular. También quiero ver a Tailandia y por último dejaría a Italia. Quiero ver cómo se desenvuelve Italia en esta contienda. Así que esas son mis 5 favoritas. Esperemos que no cambie el cuadro. Hola Ciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hola Ciela no. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que están mirando este video. Bueno, por aquí paso a dejarle mi top 5 del pre-arrival del Miss Universe 2022. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, para mí, mi top 5 por ahora sería Panamá. Me encanta esa morena, un prototipo, tiene experiencia, me encanta, es bellísima, preciosa por todos lados. Filipinas, otra chica que va con muchísima experiencia al concurso universal. Es bellísima, obviamente las Filipinas nunca defraudan. Aparte de su belleza, por donde la mire es bella, se ha preparado. Colombia, otra rubia espectacular, de los rostros más bellos del concurso que se puede decir. Y también encontramos a otra morenaza del Caribe, que es Puerto Rico. Puerto Rico a mí me parece que puede dar mucha sorpresa. También, y por último y no menos importante, tengo a Venezuela. Venezuela es una niña súper dulce, me encanta su personalidad, su preparación. Hemos visto que se ha hecho muchos directos con muchas de sus compañeras y de verdad que fabulosísima. Para mí, hasta ahora, estas son mis 5 favoritas. Un beso para todos y nos vemos en otra oportunidad. Hola Daniel, muchas gracias por invitarme a este video. Y bueno, ¿cuál es mi top 5 para el Miss Universo ya en el pre-arrival? Ay, no sé, es que las chicas están como en parque de diversiones infantil. Están, suben, bajan, entran, salen. Bueno, es una cosa, un activismo que se traen increíble. Pero para mí, ahorita, arriesgándome a que tal vez por ahí se cuelen algunas que no tengo consideradas, yo creo que las clásicas, las que están siempre protagonizando, son las que me gustan. Yo veo figurando definitivamente por Asia a Celeste Cortesi de Filipinas. Aunque dicen que se corona, que no se corona, que tal vez sí, que tal vez no, que quién sabe, que la estrategia, que no sé qué con Ann. Yo veo muy fuerte a la tailandesa también. Ni se diga el poderío de mi Mafe de Colombia, me encanta. La sorpresa una vez que pise ahí, no se puede quedar abajo, no puede estar fuera de la jugada, mi mexicana Irma Miranda. Y la poderosísima de Amanda Dudamel, quien ha sido una excelente manejadora de las redes. Ella le ha dado la oportunidad a muchas chicas de que se luzcan en sus entrevistas, pero bueno, ellas han venido una vez. Y ella ha estado con todas, ha tenido 40 entrevistas para que la organización vea lo poderosa que es esta chica venezolana. Esos son mis 5 resaltantes antes de llegar a la concentración, aunque por ahí dejé a varias fuera porque nomás eran 5. Tengo a 5 poderosas candidatas y comienzo con Italia. Me parece que cuando tú te haces famosa durante el proceso de Miss Universo, cuando hay candidatas que tienen poder o que su banda no es el típico poder de banda, las destacan muchísimo porque los mismos seguidores le están dando ese spotlight. Así que me parece que Italia podría estar en ese top 5. También tengo a mi bellísima Mafe, Miss Universe Colombia, que todos yo creo que la tenemos en ese top. Ella goza de una belleza pero máxima. Siempre digo que si ella gana sería como Oksana, que luego pues no fue Miss Universe, pero que era una de las misses más hermosas también junto a Canadá 2005, así que Natalie Glebova, que yo creo que sería una Miss así de preciosa. Colombia sería una de las más bellas, y como Venezuela 2008. También tengo a Venezuela precisamente, Amanda Dudamel,
no conectaba con una venezolana de esta forma desde hace muchísimo tiempo, y creo que Amanda goza de frescura, es alta, es bella, es cercana, no se ve forzada. Así que yo creo que Venezuela va para el baile, como dicen por ahí, como dice Steven. Y tengo a Tailandia, que aunque sea la casa, es una chica que se lo merece, pero full. Ella ha destacado, tiene una historia de vida magistral, así que Tailandia la veo en ese top 5 más que segura. Y a la hermosísima Puerto Rico, Ashley Cariño, que recientemente se ve con su traje típico, es bellísima, tiene porte, ya tuvo experiencia en el Miss USA quedando segunda finalista, con lo difícil que es clasificar en ese concurso, y lo que hemos visto es mejor, que cada vez la vemos mejor y mejor, así que creo que también Puerto Rico estaría en ese top. Hola Daniel, gracias por la oportunidad. Mira, tengo 5 favoritas previo a la llegada al Miss Universo. Thailand, una chica espectacular. Venezuela, Amanda, siento que va a ser el ángel de la competencia. Colombia es una candidata fuerte, la conocí en persona y es muy imponente. Tengo a Philippines, siento que Celeste viene a cambiar el estereotipo que tenemos de lo que es una reina. Y finalmente Puerto Rico, que es una bomba y creo que lo tiene todo para llevarse la 6ª corona para mi país. Bueno, Yancy, ahí estábamos viendo los tops de los misólogos. Esto fue un top pre-llegada de lo que será la concentración, que va a empezar los primeros días de enero. Yo quiero saber los tops de ustedes. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es su ganadora? Déjamelo saber en los comentarios, lo vamos a leer, vamos a estar pendiente allí. Y por supuesto, Yancy me va a acompañar en el mes de enero. Yo la estoy comprometiendo, yo no le estoy preguntando ya yo la estoy comprometiendo para evaluar los looks de las candidatas cuando inicie la concentración. Salidas y de las entradas. Sí, claro ya que sí, Daniel. Ya está comprometida, Yancy, te dejo para que te despidas. Bueno, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los que han estado con nosotros hoy. Nos vemos en enero. Y feliz Navidad y Año Nuevo. Así es, feliz Navidad, Año Nuevo para todos ustedes, que la pasen muy bien, cuídense mucho y por supuesto nos vemos en enero para esperar la concentración del Miss Universo y todo el material que vamos a tener aquí en el canal. Recuerden suscribirse, activar la campanita, seguir a Yancy en Instagram, es muy importante. Is.imagen si tú quieres, si tú eres reina de belleza, influencer, no sé, te encanta la moda y quieres recibir un asesoramiento, pues escríbele a Yancy, que ella se encarga de eso, de asesorar a reinas, a modelos, a cantantes, a actrices, a todo el mundo que se quiera vestir tan fabulosa como ella. @is.imagen y en mi Instagram @soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.